Y 8 de los 14 integrantes de la Comisión Séptima del Senado, en donde debería discutirse la reforma laboral del gobierno, radicaron una ponencia de archivo, generando automáticamente su hundimiento virtual. Ese acto fue catalogado por el presidente Gustavo Petro como un bloqueo institucional, por lo que anunció la convocatoria a una consulta popular para que sea el propio pueblo quien decida sobre las reformas laboral y de la salud. En especial en 90 minutos, hablamos con expertos y diferentes sectores políticos para conocer qué implica este mecanismo. En alocución nacional, el presidente Gustavo Petro anunció que iniciará el proceso para convocar una consulta popular para que sean los colombianos quienes decidan sobre el futuro de las reformas sociales. Es el Senado en su plenaria, a la cual le quisieron impedir la discusión de las reformas por 8 congresistas de la Comisión Séptima, la que debe decidir en un concepto favorable y en una sola votación antes de un mes. Y es que este es un mecanismo consagrado en la Constitución Nacional, indicaron expertos. Es un mecanismo que permite preguntarle al pueblo respecto a cosas o temas que puedan ser de interés para ello. Este mecanismo ha sido utilizado, como bien lo mencionabas hace unos minutos, una sola vez cuando hablamos de la consulta anticorrupción. Con el anuncio, esta consulta desde ya supone varios retos importantes para el gobierno. Uno de ellos tiene que ver con el mismo Congreso, quien debe aprobar este llamado a consulta, sin contar con el censo electoral que deberá aprobar las reformas. Él debe de presentar esta solicitud al Senado y el Senado debe de aprobarla. Suponiendo que se apruebe en el Senado, pues él tendría que convocar y decirle al pueblo que participe en esta consulta popular, en el que debe de participar alrededor de 13 millones de personas teniendo en cuenta el censo electoral. Debe adicionalmente el 50% o más del 50% pues decir que sí. A nivel político son muchas las reacciones que han surgido a lo largo del territorio nacional, una de ellas de Alejandro Campo, quien rechazó la ponencia de archivo en la Comisión Séptima, asegurando que son decisiones que obedecen a intereses económicos. Se hacen elegir con votos de la gente en las elecciones, pero en el Congreso vienen a servirle a los intereses de los empresarios y de aquellos que financian sus campañas. Para el congresista Cristian Garcés, lo que busca el gobierno es un nuevo mecanismo de indignación popular de cara a fortalecer al partido para las elecciones del próximo año. Creerán que pueden generar esa indignación para que el pueblo colombiano salga de nuevo a votar por el pacto histórico. Retomando la consulta popular, otro de los retos que tendrá el gobierno es condensar en preguntas de sí y no dos proyectos robustos como lo son el laboral y de salud. Es un poco complejo pensar de qué forma se va a formular esa pregunta para que pueda decirse sí o no y sí pueda abarcar todos los temas que se quieren tratar. Con el llamado a consulta popular, una de las caras visibles de la oposición indicó que desde ya comenzará la campaña para que los colombianos voten no. El gobierno viene improvisando y jugando con la vida de millones de colombianos. Estamos listos entonces para preparar esa campaña, para liderar el no y para derrotar al gobierno, no solamente ya en las comisiones constitucionales o en las plenarias del Senado y Cámara, sino en una consulta popular de cara a la ciudadanía. A la par de estos anuncios, la senadora Norma Hurtado radicó una ponencia alternativa de la reforma laboral que proyecta un equilibrio entre empleados y empleadores. La ponencia que he radicado busca impedir los puntos negativos propuestos por el gobierno y llegar a una reforma equilibrada que mejore las condiciones laborales sin asfixiar a quienes generan el empleo. Con este panorama, el Senado tendrá un plazo máximo de 30 días para emitir su opinión sobre la consulta popular. Seguidamente deberá desarrollarse en un plazo no mayor a 4 meses tras dicha decisión del Legislativo.